El cenáculo de oración es una actividad imprescindible para quienes deseen vivir según los designios de la Santísima Virgen y sobre todo para los que estén consagrados a su Inmaculado Corazón. Sabemos que María es nuestra intercesora ante el Padre por la salvación de las almas. Con los cenáculos de oración lo que hacemos es colaborar con ella y responder a su llamado en la tarea de intercesión. Como consecuencia de que el hombre vive cada vez más alejado, ignorando a Dios, en abierta contraposición a los valores y a los principios cristianos, se hace necesario y hasta urgente responder a su llamado sosteniendo las oraciones para colaborar en su misión de salvación. Si nos duelen las injusticias, las guerras, la corrupción, las enfermedades, las crisis de fe entre los miembros de nuestras familias, nuestros conocidos y en el mundo entero, ¿qué hacemos para reparar todo esto? Jesús, antes de ascender al cielo, se despide de los apóstoles y de su Madre María, recomendándoles que no se alejaran de Jerusalén hasta que recibieran los dones que a través del Espíritu Santo les enviaría, y les pide para esto que se preparen manteniéndose unidos en la oración. Es lo que en la Biblia se conoce con el nombre de cenáculo, porque ellos continuaron reunidos en el lugar donde se había realizado la última cena. Y es lo que llamamos también actualmente el cenáculo, es decir, perseverar en grupo en la oración unidos alrededor de María. Las Escrituras durante muchos pasajes también nos enseñan los pedidos del Padre ante eventos importantes de perseverar e insistir con la oración. Las últimas palabras de Jesús antes de partir de su vida terrenal insisten en esto. Y a ello le suman el pedido de hacerlo junto con su Madre María, quien hoy sabemos es nuestra mayor abogada e intercesora ante Dios. Y ella lo repetirá también 1 y 1000 veces a lo largo de la historia de sus intervenciones en la tierra. Recordemos algunos de estos mensajes. En 1846, durante las apariciones de la Salette, diría: yo dirijo un apremiante llamado a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos, a los verdaderos imitadores de Cristo. Llamo a mis devotos hijos, aquellos que se han consagrado a mí para que los conduzca a mi Hijo Divino. Es tiempo de que iluminen la tierra. Yo estoy con vosotros. Combatan, hijos de la luz. Muchos son los que abandonarán la fe, y el número de sacerdotes y de religiosos que se separarán de la verdadera religión será muy grande. Una falsa luz iluminará el mundo. El Papa Pío IX aprobó la devoción de Nuestra Señora de la Salette y sus mensajes, y luego diría: si el mundo no se arrepiente, perecerá. La Santísima Virgen ocupa hoy el lugar que en el Antiguo Testamento tuvieron los profetas, exhortándonos a volver a Dios y a seguir el Evangelio. Su misión, como lo fue durante toda su vida, es traernos a Jesús y llevarnos hacia Él. Constantemente nos implora que volvamos nuestra mirada a Dios. Ella, quien estuvo presente en las primeras oraciones de la Iglesia naciente durante el cenáculo, fue quien desde siempre intercedió suplicando al Padre por todos sus hijos. En la Salette, María le había preguntado a los niños videntes si hacían regularmente sus oraciones, y ellos le respondieron: no muy bien, señora. Luego ella les pediría que al menos rezaran por la mañana y antes de ir a dormir. Luego les diría que insistentemente tendrían que rezar y pedir por la conversión del mundo. Lo haría también en las siguientes apariciones que fueron confirmadas, aprobadas por la Iglesia, como Fátima, Lourdes. Siempre pedirá lo mismo: conversiones, oración, sacrificios y penitencias. De lo contrario, terribles pruebas y sufrimientos llegarán. Pensemos que si todo esto no fuera tan importante y si como hijos obedientes hubiéramos obedecido
y hecho lo que nos pedía, estas súplicas de María a la humanidad no se repetirían tan asiduamente como sobre todo en estos últimos tiempos. Pero como persistimos en el error y en la indiferencia, como lo hace cualquier madre que sufre cuando ve que sus hijos cometen errores, para evitarles mayores sufrimientos y desgracias, les advierte una y otra vez mientras considere que esté a tiempo. Ese es hoy el mayor sufrimiento de María, ver que sus palabras son ignoradas, ver tantas almas que se pierden, corazones duros por no volverse a Dios, por ignorarlo a su Hijo, perseguirlo, atacarlo y con nuestros pecados crucificarlo una y mil veces cada día. Pero con nuestras obras y sacrificios, con nuestras penitencias, con la observación de los mandamientos, especialmente con la participación de los sacramentos, la Santa Misa y la Eucaristía, podemos colaborar con ella y aportar cada uno nuestro pequeño grano de arena para ayudarla en esta tarea gigante de intercesión, escuchando y acogiendo su llamada. Podemos ofrecerle cada día todas nuestras obras por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y si bien todas estas cosas son muy importantes para crecer en la fe y caminar hacia la santidad a la que todos como cristianos estamos llamados, una cosa es la relación personal que tenemos con Dios y otra es la que tenemos en la comunidad, la responsabilidad y la solidaridad como hermanos de orar, y esto lo hacemos a través de los cenáculos, por toda la iglesia y por las necesidades de la comunidad, dejando un poco de lado nuestras necesidades personales. Jesús nos dijo en el Evangelio que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, allí Él será presente. Con la enseñanza del cenáculo sabemos que donde 2 o 3 estén, va a estar también la Virgen María. Ellos nos aseguran y nos confirman su presencia. Esta es la fe y devoción y el convencimiento que tenemos que tener cuando nos reunimos a orar al Señor. Con esta fe y esta confianza y abandono en Él, los santos consiguieron milagros. Vamos a ver algún ejemplo sobre la importancia y el poder de la oración. En una ocasión, el santo cura de Ars había recibido a un sacerdote que estaba desolado porque en su parroquia tenía cada vez menos fieles. Este sacerdote le contaba al cura de Ars que había probado de todo y que había hecho muchísimas estrategias para embellecer sus ceremonias y hacerlas más atractivas. Nada de lo que has hecho, le respondió el cura, el santo cura de Ars, nada de lo que has hecho hasta ahora será suficiente. Hasta que no reces, no pases muchas horas en adoración delante al Santísimo, pero por sobre todo hasta que no ofrezcas ayunos, sacrificios y penitencias por la conversión de tu parroquia. Esa es la manera en la que obtenemos las cosas de Dios. Y el santo cura de Ars sabía muy bien de lo que hablaba, porque siendo muy limitado, con escasa formación académica, habiendo sido expulsado del seminario, él provenía de una familia de campesinos, le había costado muchísimo sacrificio ordenarse sacerdote. Fue enviado a un pequeño pueblito alejado, perdido y olvidado del mundo y hasta de Dios, como le habían dicho cuando lo encomendaron a esa parroquia. Tenía 240 personas, pero nadie más iba a misa. Al principio, él cuando llegó, muchas veces tuvo que hacer la misa o celebrarla en completa soledad. Se pasaba muchísimas horas de adoración delante del Santísimo. Rezaba, ofrecía sacrificios y penitencias y ayuno, pidiendo al Señor por la conversión de su parroquia. Los frutos fueron innumerables. No solo logró el acercamiento de sus feligreses, sino que poco a poco Ars no daba abasto para recibir la cantidad de peregrinos que llegaban.
De hecho, los últimos días de su vida, ya cuando el pueblo no daba abasto de toda la gente que iba a la parroquia, le enviaron un sacerdote para que lo ayudara, porque el cura de Ars se pasaba solamente en el confesionario 18 horas por día. Con un poco de nostalgia le confesaría a este sacerdote que extrañaba los tiempos en que tenía tiempo para dedicarle horas de adoración, ayuno y penitencias al Señor, porque en esa época y con este método prácticamente todo lo que él le pedía al Señor le era concedido. No siempre somos conscientes de cuántos milagros, conversiones, salvación de almas y gracias se derraman en la Iglesia cada día. En primer lugar, por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el que nos redimió. Luego, por la intercesión de su Santísima Madre, pero también gracias al sacrificio generoso de tantos mártires y santos, a las almas víctimas que ofrecen sus sufrimientos, a los que rezan, a los fieles que cada día ofrecen sus penas, dolores y oraciones por la conversión de los pecadores, por la salvación, por las intenciones de la Iglesia y en reparación de los pecados del mundo. El ejemplo del cura de Ars nos demuestra el poder que tiene una sola alma totalmente abandonada a la voluntad de Dios, perseverante en sus súplicas y obras, y confiada. Como sacerdote él sentía el peso y la responsabilidad sobre sus espaldas por cada una de las almas que le habían sido confiadas en su parroquia, y lo decía: un día deberé presentarme ante el tribunal de Dios a rendir cuentas por cada una de ellas. Por eso pedía y suplicaba, ofreciendo todo tipo de sacrificios y penitencias día y noche. Y también nosotros debemos seguir su ejemplo para que en la medida de nuestras posibilidades, ofreciendo también nuestro pequeño aporte, podamos pedir a Dios la gracia que nos conceda muchos sacerdotes santos, que como Él sean verdaderas lámparas encendidas que guíen a las almas hacia la conversión. Pero también puede suceder que algunos sacerdotes no sean lámparas encendidas, más bien cirios apagados. Y cuando ello suceda, no los critiquemos sin hacer nada, más bien seamos perseverantes en la oración, porque el pastor también depende de sus fieles, quienes deben sostenerlo. Cuando sea necesario, tenemos que corregirlo fraternalmente, en modo respetuoso y constructivo. Todos somos parte de la Iglesia y también responsables por ella. Un obispo de la diócesis de Texas cuenta en el libro del padre Serafino Tognetti que había experimentado en poco tiempo los frutos del aumento en su zona de capillas destinadas a la adoración del Santísimo Sacramento, la adoración perpetua, es decir, las 24 horas, por turnos. Solo 2 años después de esta medida, contaba que las vocaciones religiosas en la diócesis se duplicaron. En un periodo de mucha crisis en este sentido en la Iglesia, que no está caracterizado justamente por el aumento de las vocaciones, sin contar claramente los frutos y beneficios personales de todos aquellos que participaban de esta misión. Otro evento importante que nos recuerda el poder y sobre todo la responsabilidad de la oración es la visión que tuvieron los 3 pastorcitos de Fátima cuando la Santísima Virgen les muestra el infierno, y las palabras que le dice luego de la visión a los 3 niños. Habéis visto el lugar donde van las almas, porque no hay nadie que rece por ellos. Esta visión y este impacto ha cambiado radicalmente las prioridades en la vida de los 3 niños, al punto de que especialmente Jacinta, que se tomará muy a pecho esta actividad de redención, dedicará todos sus esfuerzos, sacrificios y oraciones para rezar por la conversión de los pecadores. La Virgen nos está recordando con esta imagen, con este mensaje, con sus palabras, de que nosotros no solo tenemos que pensar en nuestro camino personal de salvación, sino también que tenemos la responsabilidad de rezar por la conversión de los pecadores del mundo entero.
Otra anécdota impactante la cuentan los testigos de las apariciones de Garabandal en lo que se recuerda como la Noche de los Gritos. Un día determinado la Virgen le pide a las niñas, que eran las videntes, que subieran solas a los pinos. Los pinos era el lugar de las apariciones, al que normalmente llegaban muchos peregrinos. Toda la gente se había quedado esa noche en el pueblo. Lo que las niñas vieron y escucharon era un secreto, aunque se dice que la Virgen les mostró el castigo que le esperaba a la humanidad si no cambiaba de rumbo y se volvía a Dios. Eran los años 60. Pero la gente desde el pueblo podía escuchar gritos desgarradores y súplicas de las niñas que en llanto decían frases como por favor, que se arrepientan primero, dales tiempo, que se confiesen. Ay Dios, con los niños no, que no suceda. Relatan los testigos que ante tales gritos desgarradores, la gente que se había quedado en el pueblo y los que habían llegado, los peregrinos, acompañados por varios sacerdotes, comenzaron a rezar. Estaban muy atemorizados, de hecho, al día siguiente todo el pueblo fue a confesarse. Durante toda la noche, ante estos gritos, se iniciaban plegarias y súplicas de piedad y misericordia al Señor. Durante el momento de las oraciones, las niñas se detenían. Y es verdad que por la curiosidad y tal vez porque las personas tenían necesidad de comprender lo que las niñas decían, en algunos momentos las oraciones se detenían. Y aquí nuevamente iniciaban los gritos y lamentos. Esto ha sucedido una y otra vez durante toda la noche. Al retomar las oraciones, las niñas se detenían. Al parar las oraciones, los lamentos, gritos y horror volvían a comenzar. Es como un símbolo de lo que nos pide la Virgen, la perseverancia en la oración. Y claramente las niñas en ese momento no tenían noción de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y esto nos recuerda claramente ese pasaje del Éxodo en el que Moisés, ante una batalla importante que tenía que librar su pueblo contra los enemigos de Israel, les dice que mientras ellos estén librando la batalla, él subiría a la cima de la montaña para interceder ante Dios por ellos. Y les pide a dos que lo acompañen, que suban con él hacia la montaña y se dirigen los tres a la cima. Y rezando fervientemente, Moisés con los brazos en alto pedía a Dios que proteja a su pueblo. Y cuando cesaba la oración o descansaba o terminaba las plegarias, el pueblo comenzaba a perder y aumentaban las bajas. Así nuevamente Moisés aumentaba fervientemente la oración junto con sus dos compañeros, con este, podríamos decir, cenáculo, dos o más reunidos rezando con Dios. Cuando retomaban las oraciones, el pueblo nuevamente comenzaba a ganar y a ganar terreno. Pero ante el cansancio, porque iban pasando las horas y las batallas eran muy largas, en algún momento los brazos ya no los podía tener en altos y los bajaba y nuevamente su pueblo perdía terreno. Hasta que diéndose cuenta de lo que estaba sucediendo, sus dos compañeros le colocaron unas piedras y se pusieron uno a cada lado de Moisés sosteniéndole los brazos para que no cesara en sus oraciones. Lo apoyaron a la piedra y cada uno de un lado continuaron la oración. Y es así que dice la Biblia que al final, al caer la tarde, finalmente su pueblo pudo obtener la victoria de la batalla. Y en el Nuevo Testamento muchísimos serán los signos y los símbolos del poder de la oración, del poder de la intercesión. Pensemos en los años de recogimiento familiar en el seno de la familia de Nazaret, en los que Jesús pasó preparándose para afrontar su vida pública. De los 33 años de su vida, 30 los vivió en el seno de su familia, acompañado por su Santa Madre y San José, seguramente entregados a la oración. También es el signo más importante o el primer signo más importante de la intercesión de María
las bodas de Caná, el primer milagro público que cumple Jesús. Nuevamente, aquí tenemos el símbolo y la metáfora de la intercesión de su madre, la oración, el ruego, el pedido de María que consigue todo de su Hijo. Este y muchos otros fueron los símbolos: el retiro a las montañas, al desierto, el pedido a sus apóstoles que lo acompañen y sostengan en la oración. Este es el pedido que una y otra vez nos deja el Señor a través del Evangelio y del testimonio de su vida. El siervo de Dios, Padre Dolindo Rótolo, diría: la oración es la única debilidad de Dios y la única fuerza real del hombre. El Padre Omnipotente se deja vencer por las oraciones que salen del corazón de sus hijos. Y el cura de Ars diría que todos los males de la tierra llegan porque no rezamos o porque lo hacemos pero mal. Todos los santos iniciaron su camino de conversión perseverando en la oración, y todos los que se condenaron se perdieron por su negligencia en la oración. El Padre Pío insistía en que hay que rezar y esperar, y sin preocupaciones, porque la preocupación es inútil. La oración es lo que más fastidia y nos aleja de Satanás. Los grupos de oración constituyeron una de las obras más importantes que dejó el Padre Pío a la Iglesia. Él estaba convencido de que sin oración ninguna obra podía prosperar. Él llamaba a los grupos de oración los viveros de la fe. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que el Papa Pío XII hizo un llamamiento urgente a la humanidad a reunirse para orar en comunidad. Y acogiendo esta llamada es que el Padre Pío inicia la práctica de los cenáculos. Si bien los cenáculos no requieren necesariamente de una organización derivada de la Iglesia o de la guía espiritual de un sacerdote, son simples reuniones de oración que pueden darse perfectamente en casas de familia. Los grupos de oración sí tienen la formalidad que deben depender de la fiscalización y de la guía espiritual de un sacerdote. Por lo tanto, esa sería la mayor diferencia entre un grupo de oración, que necesita de la guía de un sacerdote, y el cenáculo, que es más informal. Claramente, también del cenáculo pueden participar sacerdotes, pero no es la regla. Un cenáculo de oración va a tener siempre la finalidad de promover la oración grupal por un objetivo determinado, por una intención determinada que se augura que sean trascendentes, es decir, rezar por lo que nos pide siempre la Virgen María, la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, por la intercesión ante el Padre para reparar los pecados de la humanidad, para disminuir los eventuales castigos o tribulaciones que la humanidad tenga que soportar por la falta de reparación de los pecados, por las almas del purgatorio y también en algunas circunstancias específicas por motivos más determinados o específicos, aunque no se recomienda rezar en los cenáculos por motivos o cuestiones privadas o particulares, porque justamente la oración grupal tiende al beneficio de la comunidad. Y para concluir, he elegido una anécdota que no es muy conocida y me gusta mucho, de Santa Gemma Galgani, que era una santa muy joven, que había sido estigmatizada, que se había ofrecido como alma víctima para compartir con Jesús los dolores de la cruz. Ella sentía los dolores de la corona de espinas. Conversaba no solo con Jesús, sino también con María y con su ángel de la guarda. Prácticamente todos los días tenía una relación muy íntima, muy particular y de mucha confianza. Cuenta en su diario que ha escrito por obediencia a su confesor, que le ha pedido que relatara todos los diálogos con Jesús y con María y las anécdotas con su ángel de la guarda.
Cuenta en su diario y cuenta también su confesor que en una ocasión visitándola en su casa ha podido experimentar la vivencia de un éxtasis. Durante la conversación que ella mantenía con Jesús, claramente el confesor escuchaba solo lo que Gema decía. En esta conversación, Gema le estaba pidiendo y rogando al Señor Jesús que le concediera una gracia particular, que era la conversión de un pecador que aparentemente conocido de la familia. Era una persona muy alejada de Dios, se cuenta que era muy conocida en la ciudad, aparentemente tenía prácticas de la masonería, era masón, y estaba en una literal discusión con Jesús, porque Jesús le negaba la gracia de la conversión de este pecador, diciéndole todas las ofensas que este hombre había cometido. Y ella repetía los pecados que Jesús le iba nombrando y el confesor los pudo escuchar. Evidentemente era un hombre de una vida muy dura, muy alejada de Dios. Ella insistía tanto que en un momento cuando vio que Jesús estaba inamovible en su negativa de concederle esta gracia, ella le responde: bueno, entonces si tú no me la quieres conceder, se la voy a pedir a alguien a quien no vas a poder decir que no. Desde ahora comienzo a rezarle por la conversión a tu madre. Luego que Santa Gema dice esto, evidentemente Jesús le responde: bueno, a ella no le podré decir que no, y si te diriges a ella voy a tener que concederte la gracia. Que Gema comienza a gritar y a saltar exultante, diciendo: gracias, gracias, ya me la concedió, la gracia está cumplida. Cuenta el confesor que pocos minutos después de esto tocan el timbre de la casa y era justamente esta persona por la cual Gema estaba rezando, intercediendo ante el Señor, que le pide al sacerdote de confesarlo. Él inmediatamente, al escuchar la confesión de este hombre y al haber escuchado prácticamente el detalle de todos los pecados de la vida de él cuando la santa hablaba con Jesús, reconoció inmediatamente que se trataba de la misma persona por la que la santa estaba intercediendo. Hasta que en un momento, cuando el hombre arrepentido le dice que había necesitado y había tenido la necesidad de acercarse a Dios, concluye la confesión, el sacerdote le dice: no se ha olvidado de un pecado. Y efectivamente, cuando se lo dice, claro, él había escuchado toda la lista, este hombre se queda muy impresionado, pensando que el sacerdote tenía la capacidad de leer el corazón de las personas. A lo que él le respondió: no, yo no tengo ese poder, en realidad conozco a la persona que ha rezado por usted. Y este es un claro ejemplo muy reciente de cómo intercede María y de cuán difícil sea para Jesús negarle algo a su madre. Me ha parecido una hermosa anécdota para concluir este tema de los cenáculos, recordando que un cenáculo no es otra cosa que reunirnos en oración junto a la Madre de Jesús para interceder por la salvación de los hombres. Así que deseo de todo corazón de que este vídeo haya sido útil, que les haya servido para comprender un poquito más la importancia y el poder de la oración, sobre todo en este caso en el que estamos hablando en comunidad, para interceder por tantos males del mundo y para que pensemos cuando nos quejamos, nos lamentamos y nos gustaría cambiar algunas cosas, partiendo del ejemplo de tantos santos que han pedido con la convicción de que Jesús está presente junto a su Madre cuando nos reunimos en su nombre, de que nos puede conceder las gracias, pero solamente nos pide que hagamos un esfuerzo, que pongamos dedicación, que pongamos también nuestra parte para obtener los milagros que podemos obtener, porque una y mil veces Jesús nos lo confirma a través de las Escrituras. Así que bueno, bendiciones para todos y esperamos que
muchos sean los cenáculos que en el mundo colaboren con esta actividad de María de ser intercesora, madre y abogada nuestra. Que Dios los bendiga.